obviamente estamos viendo eso. Esas dos. ¿Sí? Y acá sería la parte de las tuberosidades del sacro y del ilio. Entonces, la articulación sacroiliaca tiene sus dos componentes. Si no les digo acá, fíjense, sinovial anterior y sindesmosis posterior. ¿Qué significa eso? De adelante vamos a tener una articulación sinovial. Ahora ya digo, ¿de qué variedad? ¿De qué subtipo? Es una superficie anfractuosa, tiene sobresalientes, depresiones, etcétera, etcétera, en el sacro y coincide con esas, en lo contrario, en el iliaco. Esas superficies están revestidas por cartílago, tienen superficie intrarticular, tienen cápsula, tienen ligamentos, por eso es que es catalogada como una articulación sinovial. ¿Está claro? Pero esas superficies irregulares le dan un espacio mínimo de movimiento, que es de traslación y ligera rotación. Sin embargo, a pesar de ser sinovial, ¿no? Y posteriormente son superficies rugosas, ambas velocidades, y que vamos a encontrar un ligamento interóseo que le va a convertir a esta articulación en una sindesmosis de la variedad de las fibrosas, ¿no? Entonces tenemos dos articulaciones en un mismo plano, ¿no? Una sinovial anterior y una sindesmosis posterior, en lo que conocemos como las articulaciones sacroiliacas derecha e izquierda. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Bueno. Ok. Como toda articulación sinovial, la sacroiliaca por delante va a encontrarse los ligamentos sacroiliacos anteriores, que son bastante pequeños, no son tan fuertes, pero sí existen. Sin embargo, vamos a tener unos ligamentos sacroiliacos posteriores más abundantes, más fuertes, más resistentes, que van desde el sacro hasta el ilio, ¿no es cierto? Y luego tenemos un ligamento lumbosacro, de esa manera de abanico desde la apófisis transversa de la quinta vértebra, que sería la cresta iliaca, que ayuda a mantener esta articulación. Quiero regresar acá, a ver. Fíjense aquí, el sacro acá es una pirámide, ¿sí? Una pirámide que está encajando entre los dos ilíacos, a manera, se dice, de una cuña. ¿Para qué esta cuña? Con el peso que tiene, que está soportando el cuerpo, el tronco, tiende a hacer bajar hacia abajo al sacro, pero es como una cuña, se encaja. A pesar de eso, necesita fuerza para resistir y que el sacro no se vaya hacia abajo por el peso del cuerpo humano. ¿Entienden? Entonces, ahí voy a encontrar que estos ligamentos van del sacro hacia el ilíaco, pero en una manera oblicua, para soportar la bajada del sacro. Fíjense cómo hace la naturaleza. No son ligamentos como estos transversos, estos son oblicuos. ¿Y por qué la parte posterior? Por la posición del sacro. La fuerza de gravedad hace que el sacro tenga ese movimiento hacia adelante y hacia atrás por el peso. Voy a regresar. Y esto, el peso del cuerpo está haciendo que caiga sobre la parte anterior de la primera vértebra del sacro.
y al sacro lo incline, y al sacro lo quiere inclinar así. Pero las fuerzas de esos ligamentos lo traen al sacro. Está en una disyuntiva de inclinarse o no inclinarse el sacro por el peso del cuerpo. Cuanto menos sea el peso del cuerpo, obviamente va a tener menos trabajo, va a tener menos complicación. Cuanto más es el peso, ese sacro de una posición obliqua casi se convierte en una posición así horizontal. Y eso lleva a muchos problemas de esta articulación. Fíjense, si estuviera aquí el sacro, la vértebra que está aquí está bien soportada. Pero si el sacro se convierte horizontal, esta vértebra puede resbalar fácilmente. ¿No es cierto? Entonces, cuanto más vertical es el sacro, ese cuerpo está bien arriba. Entonces, más horizontal el sacro, peligro de resbalar. ¿Están entendiendo? Y eso ocurre en las mujeres particularmente, por los embarazos. Por los embarazos, entonces el sacro se va horizontalizando por el peso que va a soportar toda su calidad. Entonces, estos ligamentos pues tienen que ser lo más fuertes posible, lo más resistentes, y no solo es este otro ligamento que está saliendo del sacro, de parte del ilíaco, y que va a terminar en la tuberosidad isquiática, es otro ligamento que está ayudando a esa resistencia, el ligamento sacro-tuberoso. Y no solo eso, estos ligamentos lumbo-ilíacos también están haciendo que los ilíacos los traccionen al medio y no dejen bajar al sacro hacia abajo. Fíjense, es cuestión de biomecánica. A eso se llama eso, biomecánica. Estudiar esto es bien interesante, es como estudiar ingeniería y arquitecturas humanas. Hay libros de biomecánica que nosotros los especialistas estudiamos, alguna vez se conocerán, lleno de rayas, lleno de cuadrados, lleno de planos, etcétera, etcétera, todos los huesos del cuerpo. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta articulación? La síntesis las superficies articulares de cada uno de los pubis tienen ligera concavidad. No afectan bastante lejos. Tienen ligera concavidad. Y yo he explicado de que concavidad con concavidad no es apta articulación. ¿No es cierto? Para hacerlo apta esta articulación, entonces tenemos la presencia de un disco interarticular, que es un disco como el disco que encontramos acá. Este es el disco intervertebral, pero este disco intervertebral se cambia de forma de acuerdo a mi flexión, extensión, lateral, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el interior tiene un núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo al interior tiene como una gelatina que le permite modificarse al momento de hacer las acciones de la columna. ¿No es cierto? Sin embargo, en este núcleo fibroso no tiene núcleo pulposo. Entonces está rellenando estas concavidades, pero fuertemente, de manera que su movimiento es mínimo, el aperturarse o el bajar una rama, bajar la otra, etcétera, etcétera, mínimo. Sin embargo, esta articulación se pone bastante móvil, abrirse, cerrarse a la hora del parto, porque la mujer va a soltar una hormona, va a distribuir una hormona en su corriente sanguínea, que es la ¿no? Entonces va a provocar que las articulaciones sacroiliacas y de la pubis sean muy laxas a la hora de hacer esa acción, ¿de acuerdo? Pero después
ya no más. ¿Ah? Esta articulación tiene esas caras y tiene además una cápsula que es rudimentaria, por eso se la considera una cartilaginosa secundaria. No se olviden que en el MUR indica primaria y secundaria, esta es una secundaria. Sin embargo, tiene unos ligamentos acá, los ligamentos de las ínfisis superiores e inferiores, formando lo que sería el arco subpúbico. Y acaban ahí desde una cresta hasta otra cresta, ¿no? Hay también textos que indican que tienen fibras anteriores, fibras posteriores. Sí se han encontrado fibras, ¿no? Dependiendo de una anatomía individualizada. No todos tienen, pero sí se han encontrado en los cadáveres fibras anteriores, fibras posteriores de las ínfisis superiores. Entonces, ya hemos dicho y detectado qué tipos de articulaciones son la sacroiliaca y esta, la sínfisis. ¿Alguna pregunta? Veamos a la articulación lumbosacra. Esta articulación lumbosacra, ¿sí?, se refiere a la quinta vértebra lumbar y a la primera vértebra sacra. ¿Verdad? Entonces hay que trazar líneas, los ejes de la quinta vértebra y el eje de la primera vértebra, que encontramos ahí el ángulo de esta articulación, ¿no? Que hemos dicho cuánto debe ser, 100. ¿Cierto? A ver, voy a anotar. Yo 120, 130, ¿no? Si esto aumenta a 150, digamos, ¿qué significa? ¿No? Que el sacro es más vertical. ¿Sí? El sacro es más vertical, está aumentando la altura. ¿Sí? Pero si esto disminuye a 110 o a 100 grados, ¿qué significa? El sacro es más horizontal. ¿Se ha entendido? Y se repite, cuanto más horizontal está el sacro, tiene mucho riesgo de tener lesión en esa articulación lumbo-sacro. ¿Está claro? Bien. Bueno, se dice que hay diferencias entre pelvis de hombre y pelvis de mujer, ¿no? La estructura es un tanto diferente en varias cosas. Por ejemplo, la pelvis mayor de los hombres es más cerrada y de las mujeres más abierta, más plana. ¿Ah? Claro, para recibir a lo que sería el embarazo, ¿no? Luego, el orificio o la abertura superior de la mujer es más ovalada y en el varón es más a manera de un corazón, o sea, más estrecho. Y esto es lo importante, ¿no?, en la mujer. Por eso hay esas mediciones, por eso hay esas líneas para poder medir en un determinado, un preembarazo de una mujer. Si no lo hacen, no sé por qué. O sea, algún ginecólogo que hace, no sé qué. ¿No? Porque aparentemente hoy en día ya no les cabe estar atendiendo el parto a una mujer. ¿No? Porque el atender un parto lleva horas. Fíjense, puede durar 12 horas. Pero si operan, 45 minutos ya está listo. ¿Ah? Las 12 horas. Aquí en Bolivia el parto cuesta más barato que la cirugía. En otros lugares, en Brasil, digamos, el parto cuesta el doble de precio que la cirugía. Pero, ¿cuál es mejor?
según el parto. Porque el bebé cuando tiene que atravesar todo esto que se llama el canal del parto, ¿sí?, está haciendo una transición del medio acuático que está dentro del líquido, ¿sí?, hacia la superficie externa, que va a ser aire. Este recorrido que sufre el bebé durante el parto está haciendo una transición de a poco, y eso repercute en el bebé. Sin embargo, de una cesárea, que le hacen un corte aquí, cortan el útero, sacan al bebé. O sea, una transición muy brusca del medio líquido al aire. Y si no llora, entonces aquello se ha estudiado y se ha visto que tiene su importancia. Es más, hay mujeres que, como los siberianos, tienen sus bebés en los arroyos. Fíjense qué frío. Y el bebé sale al medio frío, pero al agua fría. Y luego le decimos, hay otros como ahí, en un baño, de agua tibia, qué sé yo. Bueno, hay muchas cosas que se estudian para entender cómo va el cambio mental de esas personas nuevas, ¿no?, de los bebés que van a ser recibidos. Bien. ¿Qué otra cosa? Los orificios, los forámenes, ¿qué se llama? ¿Foramen qué? Obturador, ¿sí? En la femenina, en el varón es como una O, y en la femenina es como un óvalo. El arco subpúbico en el varón es bastante cerrado, 70 grados, en la mujer es bastante abierta, 90 grados, 100 grados. Entonces, fíjense, hay diferencias bastante importantes. Pero el más importante es este, y también este otro, la abertura inferior, que normalmente mide 10 centímetros a 10 centímetros. Luego tenemos la abertura anterosuperior, o sea, el conjugado anatómico, que mide 10.5 centímetros a 11. ¿Sí? Y luego, viendo lateralmente, tenemos acá el conjugado obstétrico, ¿sí?, y el conjugado anatómico es acá, 11 centímetros, y acá 13 centímetros. No sé, meter la pistola para medir, híjole, bien, a veces hay deditos cortitos, no sé si habrá ginecólogos con dedos cortitos. Generalmente los ginecólogos tienen dedos largos, para medir esto. Y luego, el diámetro transverso, que debe ser también unos 13 centímetros. Todas estas mediciones, la abertura superior, la abertura inferior, etcétera, etcétera, repercuten en saber si el bebé puede atravesar esta abertura o no. Si el bebé tiene una cabeza más grande que esta abertura, por más que espere 12 horas, 18 horas de parto normal, no va a atravesar, no va a pasar. Y ese bebé se va a encajar, se va a atravesar ahí y va a sufrir, lo que se llama sufrimiento fetal. Un sufrimiento fetal prolongado le quita irrigación al cerebro. Y ese bebé va a nacer mal. Después va a caminar. Sí, no te vienes, ¿verdad? Con una afección cerebral tremenda. A veces ni habla. ¿Y quién es el culpable? El ginecólogo. Tiene todas estas cositas, el ginecólogo, porque debería prever y hacer buenas mediciones pelvianas para algún caso que la mujer quiera embarazarse, decirle usted tiene estas
y cuando el bebé está ya por nacer, medirle la cabeza y ver si va a atravesar o no va a atravesar, si es que quiere parto. ¿Ah? Pero si la mujer está pensando desde el principio, cesárea, no importa, ¿no? Así que es importantísimo comprender esta abertura superior para el caso de un parto. ¿Está claro? Bien. En la clínica, tenemos una gran serie de fracturas, desde las más simples hasta las más complejas, ¿verdad? Fracturas demasiado destruidas de la pelvis y que, pues si es joven, va a redundar en eso que les dije, un posible parto que desea tener, ¿no? Si es una persona mayor, ya, bueno, creo que si uno no trata bien estas fracturas, fíjense, vienen como luxofractura, se ha subido con forzal, eso está persona va a caminar mal, si es que no se hace un buen tratamiento, etc. Y hay otro esto. Había indicado que el proceso espinoso, perdón, el proceso articular de la quinta vértebra es como un tope sobre el proceso articular de la primera sala, un tope. Pero fíjense cuánto peso está resistiendo ese tope, que puede ser por el trabajo, por los ejercicios, qué sé yo, se va desgastando y eso se va a conocer como espondilolisis, el desgaste. Y ese desgaste progresivo puede hacer que la vértebra salte, ¿no? Y se deslice la quinta vértebra sobre el sacro. A eso se llama espondilolisis. Ahora, en lugar de saltar, en lugar de que después de una espondilolisis pase a una espondilolisis, puede haber una fractura de ese proceso articular inferior de la vértebra L5. En ese caso, después de la fractura, se desplaza fácilmente L5 sobre S1, generando una espondilolisis. Y luego, seguramente, con unas afecciones auriculares, empieza a doler todo el nervio ciático, etcétera, etcétera. Toda una calamidad. Esto, obviamente, hay que operar, tanto por detrás como por delante. Hay que colocar a veces en su lugar y muchas veces no se puede colocar en su lugar. Sino, la cirugía es evitar que siga deslizándose quinta sobre S1. ¿Está claro? Creo que ahí termina, ¿no? Bueno, lesión del suelo pélvico es más que todo hablar de la parte de pelvis o de los órganos pélvicos internos, de los músculos pélvicos, etcétera, etcétera. Y cuando comprendamos todo esto, vamos a ver de qué manera provoca alteraciones